Muy buenos días, estamos aquí en Electrooxígeno presentando un análisis sobre los semiconductores o la medición de semiconductores en la escala de diodos del equipo 875 de Fluke, un equipo industrial, el cual pues nos va a ayudar para la prueba específica, ya que tenemos un suscriptor que tiene una pequeña duda sobre por qué el equipo al aire, estando en la prueba de diodos, como lo podemos ver aquí, pues genera 7.3 voltios. Pues miren, yo aquí ya tengo todo preparado, tenemos un diodo, no es un diodo LED porque sabemos que si nosotros alimentamos en la prueba de diodos, la caída de voltaje hacia un diodo, pues obviamente va a ser una caída baja y el LED va a prender muy poco. Todo esto tiene una explicación muy sencilla, el cual en este momento en laboratorio lo vamos a llevar a cabo. En este caso tenemos el diodo FR603, es un diodo de Fast Recovery, ¿no? Es un rectificador un poquito más avanzado del rectificador común, porque este es pues obviamente de Fast Recovery o recuperación rápida. Este diodo es de 200 voltios y se puede utilizar en partes específicas, en fuentes tanto lineales y conmutadas, sobre todo conmutadas, pues para hacer un efectivo filtraje, ¿no? O rectificación. En este caso aquí tenemos tres puntas, si se fijan, 1, 2, 3 y tenemos tres equipos. ¿Qué vamos a hacer? Pues ¿qué estamos haciendo en este momento? Estamos midiendo el voltaje que sale de este equipo, que es de 7.3 volts, ¿no? 7.30 milivolts, como queramos verlo. Excelente. Ahora lo que vamos a hacer es una situación. Vamos a tomar esta punta. Si se fijan, tiene caimanes porque tengo todos los multímetros conectados a estas. Vamos a medir el diodo. Vamos a medir el diodo. Vemos que nos da .424 y .424. Suelto el diodo y nos vamos a 7.3 a la izquierda. ¿Por qué? Porque es el voltaje al aire que genera mi 87.5. La pregunta es ¿por qué nos da 7.30 y creemos que es mucho voltaje ese? Pues es mucho voltaje para un diodo, es mucho voltaje para un LED, pero lo que nos falta para que realmente sea esto mucho es que no tenemos prácticamente amperaje. La pregunta es entonces de cuánto amperaje estamos hablando que genera nuestro 87.5 y es ahí la pregunta del millón. Muy fácil de resolverlo. Tenemos por acá nuestro 175, el cual nos va a hacer el favor de ayudarnos en medir pues todo esto al mismo tiempo, pero con corriente. Configuramos nuestro equipo a lo que viene siendo miliamperos, ¿no? Miliamperios en DC, pues ya lo tenemos, ¿no? Vamos a ver, ahora tomamos esta punta y medimos acá. Tenemos lo mismo que teníamos antes, la misma caída, ¿no? Caída de tensión más los miliamperajes, que es de 1 miliampere. Excelente. Volvamos a hacerlo. Veamos los tres equipos. Espero se logre ver. Listo. A la derecha, 1 miliampere. A la izquierda, 0.4 volts. O si lo quieren ver exacto, pues 0.426. Suelto, 730K. Vean bien esto. Volvamos a hacer la prueba. 0.4, 1 miliampere a la derecha. Suelto. Y 7.3 al aire. Entonces, lo que nos está generando nuestro equipo para revisar un semiconductor, no vamos a hablar de un diodo. Vamos a hablar de un semiconductor porque aquí dice, aquí está el símbolo de un semiconductor, o sea, un diodo. Pero con esta función podemos revisar, creo que pueden ser cientos de cosas, inclusive circuitos integrados. Podemos ver comportamientos de todo tipo de semiconductores, pero la pregunta entonces es, ¿todos los semiconductores podrán ser medidos con esta escala? No, hay semiconductores que no van a obedecer al excitarlo con 1 miliampere, porque es lo que nos regala Fluke, 1 miliampere. ¿Por qué 1 miliampere? Sencillamente por norma de fabricación de los mismos, o sea, los mismos semiconductores. Pues resulta ser que nosotros, la mayoría de las veces que utilizamos este equipo en electrónica, no en electricidad, en electrónica, pues vamos a hacer mediciones en circuito, in circuit en inglés. Nuestros fabricantes de estos equipos van de la mano en la colaboración de los semiconductores. O sea, espérate, tú no puedes fabricar un equipo que te genere 10 miliamperes porque vas a quemar algo, un microcontrolador o algo.
Entonces, de ahí es la situación. Tenemos 7.3 voltios al aire. Sabiendo que tendríamos que tener una caída de tensión. Caída de tensión. ¿Qué es una caída de tensión? Pues vamos a medirlo aquí. Y esto es una caída de tensión. Tensión, punto 4. De esos 7.3 se baja a punto 4 por el tipo de diodo que estamos midiendo. Esa es la caída del diodo. La caída de este específico diodo. ¿Qué pasa, mis amigos, si nosotros pusiéramos aquí un diodo de baja barrera? No recuerdo de momento un EBR, MEBR, pues un diodo de la MEBR, que es pues un especie de diodo de baja barrera raro, que cuando lo vamos a medir nos da algo así como 0.9, ¿no? 0. Perdón, sería 0.09, o sea, pensaríamos que está este diodo en corto, no tengo uno de momento aquí, entonces en lugar de darnos esto de 0.4, nos daría, fíjense bien, nos daría 0.09. Entonces ahí es en donde ¿qué está ocurriendo? ¿Está en corto ese diodo? Pues no, sencillamente el diodo es de baja barrera. Al igual lo vamos a excitar con los mismos 1 miliamperio. Aquí tenemos 1 miliamperio y estamos haciendo todo con los 3 multímetros al mismo tiempo. Se quita el 1 miliamperio, se pone 1 miliamperio. Vamos a verlo aquí, se quita, tenemos 1 miliamperio, se quita. Tenemos 1 miliamperio, se quita. Tenemos 1 miliamperio, se quita. Bueno, aquí vamos a dejar la corriente y nos vamos a ir con los 2 multímetros estos y vemos que tenemos la misma caída, pero cuando suelto tenemos los 7.3 que genera nuestro 87.5 de Fluke. Así que, pues bueno, eso es por norma que sea 1 miliamper. Más, no porque la mayoría de las veces que nosotros medimos en los equipos es sin circuito. Tal vez no, tal vez sí, no importa. El fabricante del multímetro ha pensado en algo. No sabemos exactamente para qué lo va a utilizar, así que no podemos poner más de 1 miliamperio, porque podemos descomponer algún componente sensible. Aún así hay ciertos riesgos de hacerlo. Créanme o no, puede pasar con 1 miliamperio. ¿Por qué es complicado explicar? Pero si tuviéramos por ahí en el proceso de medición in circuit en una tarjeta cualquiera que sea, que tenga alguna bobina y tenga algún tipo de amplificador que con 1 miliamper se pueda abrir la apertura de ese amplificador, lo que sea, pues podemos amplificar ese 1 miliamper. A mí no me interesa el voltaje, 1 miliamper, y podemos, sí, de verdad, no desprogramar algo, tal vez sí, tal vez no, tal vez quemar algún diodo de baja barrera, no sabemos. No creo, es remoto. Pero recordemos que nuestros multímetros son fuentes de poder, pequeñas fuentes de poder a 1 miliamper en la escala de medición de estos diodos. Así que esa es la situación. Vamos a recapitular: 7.3 al aire. Vamos a hacer la caída de voltaje para el FR 603, 200 voltios. Un diodo de baja barrera. Rectificación de media barrera, perdón. Es un rectificador de ultra fast, ¿no? Ultra fast, y eso es lo que nos genera punto 4. Tenemos que hacer una pequeña ecuación ahí, ¿no? De los 7.3 a punto 4. Pues bueno, tenemos, obviamente existen muchos tipos de diodos de germanio, tenemos silicio, tenemos baja barrera, tenemos media barrera, tenemos rectificadores comunes, tenemos Schottky, tenemos un montón de diodos. Los 7.30 nos amparan medir la mayoría de estos diodos, no todos. No todos. Hay diodos que no los vamos a poder medir, imposible con 1 miliamper a 7.3 voltios, que es al aire. Entonces, eso pues contesta la pregunta de nuestro querido suscriptor. Discúlpeme, no recuerdo el nombre. Pero bueno, se me hizo interesante la pregunta y por eso nosotros aquí en laboratorio pues se nos hizo de buen gusto hacer este experimento, en donde vamos a volver a hacer, vamos a medir todo con los 3 multímetros, este diodo, y lo vamos a hacer de ya. 1 miliamperio con 0.4 milivoltios. Son milivoltios. Así que, bueno, esa es la situación, ¿no? Esa es la situación. Si hubiera sido otro diodo, nos da otra lectura, pero siempre va a ser a 1 miliamper. Siempre va a ser 1 miliamper. Pregunta: ¿se puede modificar los miliamperes en este equipo? ¿O en este? ¿O en este? No, obviamente no. En las especificaciones del Fluke, de este específico Fluke, pues nos dice que la prueba de Dios es a 1 miliamper.
Sí existen equipos, ¿no? Los Atlas, el cual son ya equipos para estudiar los semiconductores. Pero los propios equipos te van a decir no lo hagas en el circuito, vas a quemar a un microcontrolador o algo. Entonces se puede modificar de 1 a 3 e incluso de 5 miliamperes. ¿Para qué? ¿Para qué me sirve? Pues bueno, podemos detectar, vámonos a lo más fácil, una fuga en un semiconductor con mucho más facilidad que con estos equipos, porque es 1 miliamper, pero es por normativa de fabricación, porque no podemos estar midiendo con más de 2-3 miliamperios una tarjeta en circuito. Tal vez podamos medir un componente aislado como lo tengo aquí, sí, con los miliamperes que queramos, pero no en una tarjeta. Vamos a descomponer fácilmente algo. Así que esa es la situación. Tenemos por acá en nuestro Agilen 34401A, 6,5 dígitos. Les debo la información, pero creo que este equipo se puede tener algún tipo de ajuste en el miliamperio. Necesito investigarlo. Sé que sí hay equipos que lo hacen, equipos de banco como este, son de banco industrial. Entonces ya hay equipos que se puede modificar perfectamente esto. Yo los que conozco son los Atlas, ¿no? Esta marca de medidores de componentes, ¿no? Regularmente hacen medidores de componentes por separado, por ejemplo, medidores para Zener, ¿no? Que es exclusivamente para diodos Zener y otros tipos de diodos parecidos a esos, algunos tiristores por ahí. Pero bueno, ahí se puede modificar estos miliamperes. ¿Por qué? Porque son para estudiar un componente en específico. O en protoboard o pues obviamente suelto como está aquí. Pero no se va a probar obviamente en una placa base porque vamos a quemar algo. Sencillamente se va a quemar algo, es algo seguro. Entonces, bueno, los multímetros solamente, todos estos multímetros, todos, incluyendo este, que es un multímetro osciloscopio, pues la generación de corriente es a 1 miliamperio y es inviolable, nada más hasta ahí llegamos. Así que eso es todo. Veamos que es 1 miliamperio y eso es un poquito más. ¿No? Es un poquito más. Entonces, pues bueno, eso es la reflexión del día sobre el 87.5 en específico, que lo podemos catalogar un multímetro superior a todos estos, ¿no? A todos estos, en cuestión de muchos parámetros. Nada más genera esto, es un 1 miliamper y 1 miliamper, inclusive aquel que está ya pequeñín. Así que todos ellos, pues, van a generar eso para revisar un diodo. Tenemos por acá el clásico Fluke, que es este Fluke de la vieja escuela. Ignoro cuánto pueda generar, porque ese multímetro genera en lugar de 7,3 es 9 voltios. Es un equipo análogo, es un equipo con proceso análogo de mediciones, es un equipo con pantalla digital, pero procesamiento análogo, todavía trae potenciómetros trimmers para los ajustes, aquí ya no, aquí es por microcontroladores y cosas así. Entonces ese equipo ignoro cuántos miliamperios pueda generar para revisar un diodo, pero puede hacer que sí sea más, así que hay que revisar también eso. Me voy a dar a la tarea y no dudaré en grabar algún video en donde nuestro equipo, el cual vendría siendo, miren que aquí está el modelo, es el 80, permítanme la lupa porque no veo bien y que se me olvida, 8060 de la vieja escuela. Este equipo es de 1981, así que ese equipo puede hacer que sí sea un poquito más rudo en la relación voltaje miliamperios para la medición de los semiconductores, ya que aquel también mide pues diodos, o sea, tiene para prueba de diodos. Pues bueno, es lo que presentamos, una reflexión a detalle sobre esto, ¿no? Vamos a volver a hacerlo. Recordemos que tenemos 3 puntas con sus caimanes para surtir a cada multímetro. Aquí tenemos los 7.3 que genera el 87.5. Midamos un diodo y en los dos se va a 0.4 porque está en paralelo. Este está en paralelo. Ahora nos vamos a la serie, o sea, corriente, y hacemos todo, pero de un solo balonazo. 1 miliamper contra 0.4. Pertenece a el FR603, que es un Fast Recovery o rectificador de conmutación rápida, ¿no? Es un rectificador
de recuperación rápida. Así que esto pues nos dice bastante, y esto es digno de estudiarse con diferentes semiconductores, o sea, diferentes diodos y de diferentes propósitos, ¿no? Un diodo Schottky, por ejemplo. Podemos también hacer esa prueba a 1 miliampere y ver la caída de tensión. Todo es caída de tensión. Así que bueno, es lo que presentamos aquí en laboratorio, ¿no? Vamos a ir empezando el día y pues con digamos, con mano arriba, ¿no? O con un buen video sobre este asunto que me traía ya inquieto por mostrárselos, y ya con todo el gusto lo estamos haciendo. Muy bien, estamos aquí en Electroxígeno.